Bien, pues la gestión de la incertidumbre. Bueno, la incertidumbre justamente es algo que yo creo que a vosotros, al colectivo de actuarios, el hecho de intentar dominar la incertidumbre, intentar constreñirla, reducirla, ajustarla a base de fórmulas matemáticas, a base de ecuaciones y tal, es algo que en definitiva liga mucho con todo lo que es el espíritu científico que ya Galileo Galilei pues comentaba que la naturaleza era un libro que estaba escrito en caracteres matemáticos, ¿no? Incertidumbre la hemos pasado, perdón, la hemos pasado todas las compañías en todos los ámbitos, en todos los sectores. No voy a explicar nada nuevo, simplemente voy a compartir con vosotros un par de experiencias que hemos tenido en ARA, que quizá, pues como decía Marisa, como compañía muy especializada en un par de ramos, en defensa jurídica y asistencia en viaje, pues creo que será interesante pues, el hecho de explicaros exactamente qué factores fueron los que nos afectaron más y cómo intentamos manejar esta situación. Bien, ha mencionado ya Marisa pues el hecho de que nos vamos a referir a dos productos, a dos líneas de negocio que para nosotros son francamente importantes, como por ejemplo pues también lo es el tema de alquileres pues para mutuopropietarios o para DAS y alguna otra compañía. En el año 2019, para nosotros el negocio de lo que es la cobertura legal y la cobertura de subsidio de lo que es el impago del alquiler de un inquilino hacia su propietario, este producto tiene dos partes bastante diferenciadas. Una que es la cobertura, como digo, de los gastos legales para poder recuperar la propiedad del piso, la propiedad, más que la propiedad, la posesión, mejor dicho. O sea, en definitiva, lo que serían los gastos de un desahucio si no se llega a una recuperación del inmueble de una forma amistosa o por lo menos judicial. Tendríamos pues esta primera parte que son los gastos legales de abogado, procurador, etcétera, etcétera. Y una segunda parte del producto que es el compensar al propietario por todas las rentas impagadas, por todas las mensualidades que no llega a recibir, que se producen este impago. Bien, como os decía, en el año 2019 para nosotros esta actividad o esta línea de negocio era francamente muy importante, era la que estaba creciendo más. Habíamos llegado ya prácticamente a unos 30 millones de euros de facturación, aproximadamente un 20% del total de la facturación de la compañía. Teníamos o llegamos a una cartera de unos 90.000 riesgos y el crecimiento, como os decía, estaba siendo muy sostenido alrededor de este 15%. Si entramos ya en aspectos siniestrales, teníamos una frecuencia mensual del orden del 0,08%, con una cierta estacionalidad, pero más o menos se mantenía en estos niveles, ¿no? Y un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta, porque impacta muchísimo en el coste del siniestro, en la parte de lo que es la indemnización o el subsidio o la compensación al propietario de la renta impagada, es que el promedio de meses impagados de los siniestros era, como os decía, alrededor de estos 5 meses y medio. En promedio, cada siniestro que comportaba esta compensación de rentas impagadas, estábamos pagando alrededor de estos 5 meses y medio. Más o menos, la renta promedio que se está asegurando en el sector está alrededor de los 500, 600 euros. Más bien cerca de los 500 porque pensemos que fuera de lo que es Madrid, Barcelona, quizá Valencia, el resto de ciudades, los alquileres, las rentas son sustancialmente más bajas. Hay diferencias muy notables. Pensad, por ejemplo, que en Teruel el alquiler promedio está en el orden de unos 325 euros y en Barcelona, Madrid está sobre unos 625, o sea, es prácticamente el doble. Bien, pues esta era la situación de inicio y de repente, bueno, pues como todos sabemos perfectamente, en marzo del 2020, pues se declara el estado pandémico. Hubo el confinamiento, en fin, todo lo que nosotros sabemos perfectamente, lo que hemos vivido. ¿En qué medida nosotros nos afectó o cuál fue el factor que nos afectó más en esta línea de negocio, especialmente desde el punto de vista siniestral, como vamos a ver? Pues fue el cierre de los juzgados. Aquí podríamos hacer un paréntesis o podríamos hacer una digresión
y nos podríamos plantear por qué, si todas las compañías de seguros, por qué, si todos los bancos y por qué una gran parte de la actividad privada siguió funcionando con teletrabajo, con videoconferencias, etcétera, 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 por qué la Administración de Justicia cerró y dejó de actuar durante más de 3 meses. Pero claro, en ese momento no sabíamos si iba a ser solamente por 3 meses. En cualquier caso, lo que sí pasó fue que los juzgados se cerraron. Pasó también que hubo toda una serie de anuncios respecto a las ayudas que iban a recibir las familias, las empresas, los ERTE, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que se vivió realmente fue una tormenta perfecta en la cual los propietarios de inmuebles, los propietarios de pisos y los propios inquilinos entraron en pánico. En pánico por la incertidumbre absoluta de qué es lo que iba a pasar. La gente que tenía que estar, la gente que estaba en una empresa que entraba en ERTE no sabía cuándo, ni cómo, ni de qué manera iban a recibir las ayudas de los citados ERTE. Los propietarios, por si acaso, ya denunciaban el hecho de decir, uy, voy a tener un impago de rentas, etcétera, etcétera. La consecuencia de esto, si pasamos de página, por favor, fue que, si vais viendo aquí, tenemos que la línea verde es la frecuencia mensual de siniestros del año 2019. Como os comentaba, tiene unos ciertos picos de estacionalidad, especialmente en septiembre y en enero. Vemos la línea amarilla, que es el 2020. Veis que el 2020 pues empezamos siguiendo bastante lo que era la propia línea o bastante en línea de lo que era el 2019 y de repente veis que a mitad de marzo hasta abril, mayo y empieza a bajar en junio, pero especialmente en lo que es a mitad de marzo, ¡pum! Ahí se dispara absolutamente la frecuencia siniestral y sube hasta prácticamente el doble. Pasamos de ese 0,08, 0,09 mensual a prácticamente un 0,18, 0,20 mensual. Si lo vemos en términos absolutos, en términos de número de siniestros absolutos, la siguiente slide, pues veréis que estábamos tramitando, se nos declaraban mensualmente alrededor de unos 800 siniestros y de repente desde mediados de marzo hasta el mes de abril, etcétera, etcétera, pues nos vamos prácticamente al doble, a 1.400, se mantiene durante el mes de mayo también en cifras cercanas a los 1.400, luego se empieza a reconducir un poquito y vuelve más o menos a una cierta normalidad en el mes de agosto. Por lo tanto, estamos durante estos 4 meses prácticamente desde, como digo, desde mediados de marzo, abril, hasta junio, julio, agosto, con un nivel de siniestralidad altísimo. Desde el punto de vista de frecuencia, desde el punto de vista del número total de siniestros que se declaraban. Pero lo más grave, o quizá incluso lo más grave, fue que debido al cierre de los juzgados, debido al cese de la actividad, si pasamos a la siguiente, nos encontramos con que, como os decía antes, la mayor parte, la gran mayoría de los siniestros, para poder realmente compensar a los propietarios de los impagos de las rentas, tiene que haber una sentencia judicial. Evidentemente que hacemos un avance de impagos, hacemos un avance de compensación, pero tiene que haber un procedimiento judicial de desahucio. Claro, el asunto es que, como los juzgados no funcionaban, nos encontramos con la incertidumbre, una vez más, de que no sabíamos cuántos meses íbamos a estar o cuántos meses se iba a tardar en realmente poder obtener una sentencia de desahucio y, por lo tanto, poder dar por finiquitado o por cerrado, liquidado ese siniestro, ¿no? Era una total incertidumbre. Ante esa incertidumbre, desde un punto de vista de, lógicamente, pues mantener la solvencia de la compañía, tener unas reservas de siniestros que fueran lo más acorde con la realidad, el mínimo principio de prudencia, lo que decidimos en ese momento fue pasar a reservar cada siniestro declarado al máximo de la póliza. La mayoría de las pólizas, la inmensa mayoría de las pólizas, tiene una cobertura de 12 meses, que suele coincidir
con lo que es la anualidad del contrato de alquiler. Bien, pues en ese momento, en abril del 2020, pasamos a provisionar cada siniestro al 100% de cobertura, con el impacto que eso podía representar desde un punto de vista de cuenta de explotación. Imaginaros lo que es prácticamente, o incluso más que prácticamente, doblar el coste medio de lo que es la compensación por el desahucio, perdón, por los impagos de alquileres, y al mismo tiempo tener el doble prácticamente del número de siniestros declarados en esta modalidad. Lo cierto es que en ese momento también es verdad que durante los primeros meses, si una cosa se demostró fue, y esto no tiene nada que ver con frecuencia sinestral, ni con costes medios, ni con cálculos actuariales, ni con reducir la naturaleza a fórmulas matemáticas o aprender a leerla, tiene que ver con la naturaleza humana. Y lo que se nos demostró en muchos campos, en muchos aspectos, con los aplausos a las 8 de la tarde a todo el personal sanitario, con la solidaridad que se demostró en muchos ámbitos. También se demostró aquí que hay un fondo, digamos, que puede generar una cierta esperanza respecto al género humano, porque lo que sí es cierto es que muchos propietarios, ante la situación de incertidumbre absoluta por parte de los inquilinos, se avinieron a reconsiderar los contratos de alquiler, a conceder prórrogas, a hacer incluso quitas, etcétera, etcétera. Recordaréis que también en ese momento prácticamente la mayoría de las compañías aseguradoras hicimos algo parecido desde el punto de vista del cobro de las primas, desde el punto de vista de renegociar o incluso, pues, en fin, otorgar un alargamiento, podríamos decir, del periodo de cobertura, etcétera, 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 ¿no? Pero realmente hubo un movimiento de, casi como si fuera un movimiento general de mediación, es decir, de buscar el punto de encuentro entre inquilino y propietario para hallar una solución a esa situación absolutamente de incertidumbre que afectaba a todo el mundo, que fue realmente muy notable. Muy notable y muy esperanzadora, cabe decir también. Bien, siguiendo con la parte, como decíamos, de la frecuencia del coste sinestral, en octubre del 2020 vimos que ya se empezaban a solucionar los primeros siniestros que se habían declarado en esa época, en la época, digamos, dura, en la época del tsunami de siniestros a mediados de marzo, y entonces pasamos ya a provisionar, en lugar de 12 meses, pasamos a provisionar 9 meses. Pero también es cierto que seguía habiendo otra incertidumbre, una incertidumbre más añadida, una variable más, que era que qué va a pasar con la solvencia de los inquilinos cuando en algún momento, los ERTE se acaben, cuando en algún momento, si recordáis, el gobierno decidió que estaban prohibidos los desahucios en según qué situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando esto se acabe, cuando las ayudas se acaben, ¿qué va a pasar? Esa era otra gran pregunta que nos hacíamos en ese momento. Bien, y entonces lo que decidimos fue que en el cierre del 2020 y en el cierre del 2021 también, ya lo veréis, perdón, en el cierre del 2020 decidimos dotar de una reserva extraordinaria de siniestros, no tanto por los propios siniestros en sí mismos, sino por la incertidumbre que acarreaba, como decía, la posibilidad de que hubiera una situación de insolvencia global, una situación de mora importante cuando se acabaran todas las ayudas públicas. Decidimos crear una reserva extraordinaria, como digo, en el 2020, y esta reserva la cuantificamos prácticamente en una tercera parte, en un 33% del total de la facturación de la línea de negocio. Es decir, estamos hablando de una reserva de unos 6,2 millones de euros adicional a lo que eran las propias provisiones de siniestros abiertos. Cabe decir, y si pasaríamos a la siguiente slide, que el runoff ha sido francamente positivo. De todos modos, seguimos con una cierta incertidumbre, para qué nos vamos a engañar, pero en octubre del 2021, siguiendo con una política de prudencia que, lógicamente, pues nos
nos guía a todas las compañías de seguros, decidimos seguir provisionando los siniestros declarados ya no a 9 meses, pero sí a 8 meses, y que en el cierre del 2021 decidimos, a pesar del runoff positivo, a pesar de que veíamos que podíamos acordar en un mes lo que era el coste sinestral, mantener esa reserva extraordinaria de siniestros. Ya veremos qué vamos a hacer en el 2022, vamos a ver cómo se maneja toda la situación, vamos a ver qué va a pasar con el impacto, con la nueva incertidumbre de la invasión rusa en Ucrania, de la evolución de los tipos de interés, de la evolución, etcétera, 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 de la inflación, por supuesto, pues vamos a ver qué decisión tomamos a final de año. Bien, y esto es lo que fue la situación respecto a esta línea de producto de Arac Alquiler. Y como digo, sorprendentemente, la línea de negocio pues siguió creciendo. La nueva producción siguió creciendo, siguió estabilizada en ese 15-16% anual, a pesar de que se introdujo un nuevo factor de incertidumbre completamente ajeno a la pandemia, completamente ajeno a la situación económica, que fue un cambio legislativo. Y ahí entró la incertidumbre desde el punto de vista del entorno legal que regula toda esta actividad, que fue, como recordaréis, la ley de l'habitatge de la Generalitat de Catalunya, que declaraba toda una serie de zonas tensionadas que limitaba el importe de los alquileres, y eso comportó que muchos propietarios entonces, se retrayeran respecto a poner en oferta sus propiedades, sus inmuebles, sus ahorros depositados en esos inmuebles, y se generó otra incertidumbre respecto, por ejemplo, pues a la propia renovación de los contratos de alquiler, nuevas negociaciones entre propietarios, inquilinos, administradores de fincas para asesorar cuál tenía que ser el importe del alquiler, redefinición de las pólizas, etcétera, etcétera. A pesar de eso, como digo, pues esta línea de negocio pues sigue con una buena salud y con una renovación de la cartera francamente interesante, y que en estos momentos pues es lo que está tirando más del negocio, más que no la nueva producción. Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente línea de negocio, que es la asistencia en viaje. Y aquí me refiero fundamentalmente a la asistencia en viaje a personas, la Personal Travel Assistance, la PTA, que está muy, muy relacionada con el turismo, tremendamente relacionada con el turismo. Esta línea de negocio para nosotros en el 2019 representó una facturación de 37 millones de euros, prácticamente un 25% del total. Estas pólizas, como todos sabéis, en un 99% son temporales, cubren, si tienen la cobertura de los gastos de renovación de viaje, pues te cubren desde el periodo en que la contratas hasta que se inicia el viaje, y todo lo que es la asistencia sanitaria, la repatriación, etcétera, etcétera, desde el momento en que se inicia el viaje hasta que se acaba. Y esto, los viajes, pues lógicamente suelen ser de periodos limitados de tiempo. Y como todos sabéis y podéis deducir, pues lógicamente no generan ningún tipo de cartera. Aquí la incertidumbre fue completamente distinta, porque desde un punto de vista de negocio, incertidumbre lamentablemente no hubo ninguna. En marzo del 2020, el negocio de asistencia en viaje a personas relacionado con turismo sencillamente desapareció. Al igual que desapareció el turismo y las líneas aéreas tuvieron que aparcar los aviones, las agencias de viaje lo pasaron y aún quizá lo están pasando francamente mal, los hoteles en fin, algunos se pudieron reconvertir en centros de atención, pero la inmensa mayoría, todos sabemos lo que pasó, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso es como el cuento de Calparroso, si no recuerdo mal, de "y cuando me desperté el elefante seguía allí". Nuestro personal en el call center, nuestro personal de asistencia en viaje a personas, seguía allí. Desapareció el negocio, pero la infraestructura seguía allí. Y aquí la incertidumbre era qué debemos hacer, tanto desde un punto de vista de P&L, tanto desde un punto de vista de cuenta de explotación, como desde un punto de vista, perdón, de responsabilidad social corporativa. Incluso, si me permitís decirlo, incluso desde un punto de vista de humanidad. Si seguimos, vamos a ver algunas magnitudes para que veáis también el impacto que representó esto.
Aquí vemos mes por mes lo que es la facturación de asistencia en viaje a personas a través de dos canales. El canal que nosotros llamamos territorios, que es el canal de la mediación tradicional. Y luego tenemos lo que nosotros llamamos GDAs, los GDAs, que son los grandes distribuidores de asistencia, que son brokers especializados exclusivamente en seguros de viaje y que tienen sus propias redes, pues, de tour operadores, de agencias de viaje, etcétera, etcétera, y que prácticamente son monoproductos. Son grandes especialistas y bueno, pues generan grandes líneas o grandes volúmenes de negocio. Como os decía, en el año 2019 pues cerramos con cerca de estos 37 millones de euros de facturación. Una parte muy importante venía de estos brokers especializados que traían 27 de los 37 millones de euros y la otra venía por el canal de los corredores tradicionales, del territorio, para entendernos. Vemos aquí mes a mes la evolución y lo que no sé si recordaréis, pero es que enero y febrero del 2020 empezaron, en general, la economía estaba disparada. Iba todo como un tiro, crecimiento del PIB, crecimiento de todas las líneas de negocio, venta de automóviles, etc. Hasta el punto que en nuestros 2 primeros meses de enero y febrero en venta de asistencia en viaje a personas, no siendo meses de una estacionalidad importante, excepto para el negocio de nieve, o sea, de esquí, nieve, etcétera, estábamos creciendo en tasas del 20 y del 15% respectivamente en enero y febrero. Y cuando, en fin, pues se cierra absolutamente todo, pues lógicamente pues dejamos de vender, se dejan de vender pólizas, como es lógico, y veis que el impacto total en el año 2020 fue que dejamos de facturar 25 millones de euros. Pasamos de 36 millones a 11 millones de euros. Y estos 11 millones de euros os diría que prácticamente se hicieron en un 75% entre enero y febrero. Luego, a lo largo del año, pues lanzamos lanzamos productos para hoteles, lanzamos productos para viajes de 3-4 días dentro de España, que es lo que se podía hacer en ese momento, pero la facturación era mínima en comparación con lo que es un seguro de viaje para alguien que se va 15 días a Tailandia o a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? El impacto, como digo, pues fue tremendo y en el año 2021 se recuperó un poquito, se recuperaron 4 millones de euros, se llegó a estos 15 millones, pero fijaros que simplemente seguía siendo prácticamente en fin, un 40%, no más de un 40% de lo que fue la facturación del 2019. Si avanzamos y vemos el impacto que tuvo esto en siniestros, aquí las dos siguientes transparencias, los dos siguientes slides, perdón, son un poco, disculpad, quizás son un poco pesadas y me voy a centrar solamente en la primera de arriba para explicaros exactamente de qué estamos hablando. Como todos sabéis, los call centers de siniestros es la parte más fabril, es la parte más de producción en cadena, si queréis, de las compañías aseguradoras, ¿no? Y lógicamente lo que es la cuantificación, lo que es el dimensionamiento de recursos para atender la carga siniestral es básico, es fundamental. Hay muchas variables que influyen en el dimensionamiento de los llamamos FTEs, los Full-Time Equivalent, es decir, las personas, aunque tengas personas a media jornada, esa persona sería pues como 0,5 FTE. Pues cuando nosotros dimensionamos en base a FTEs, como digo, el equivalente a lo que serían personas a jornada completa, como digo, influyen muchas variables. Una de las variables, por supuesto, es el tiempo medio de cada gestión, el tiempo medio de cada llamada, también, lógicamente, la calidad de servicio que tú quieras dar. Si tú quieres dar una calidad de servicio, por ejemplo, una atención telefónica del 0% de llamadas abandonadas, es una posibilidad. Evidentemente es una posibilidad. Tremendamente cara, tremendamente ambiciosa. No conozco ninguna plataforma que trabaje con el 0% de llamadas abandonadas. Sinceramente no la conozco. Los estándares de calidad y los Service Level Agreement con los diferentes clientes y tal, pues ya marcan estos, como digo, estándares. Pero, claro, evidentemente, si tú quieres permitirte, y es, en fin, es tu decisión, por ejemplo, un 5% de llamadas abandonadas, vas a necesitar menos personal
que si tus acuerdos de calidad de servicio son de un 3%, un 2% o un 2,5% de llamadas abandonadas. Digo simplemente como variables que tenemos en cuenta, como es lógico, en el dimensionamiento de estas plataformas, ¿no? Bien, aquí cuando hablamos en medical claims estamos hablando de lo que son los siniestros propiamente médicos de asistencia sanitaria en viaje, ¿eh? Desde el hecho pues, de enviar un médico al hotel, desde el hecho de enviar una ambulancia a un hotel para conducir al viajero a un hotel, a un hotel, a un hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de circunstancias, incluso pues lo que es las propias repatriaciones de gente que se pone enferma o que ha tenido un accidente, etcétera, ¿no? Bien, fijaros, aquí tenemos el número de siniestros que íbamos teniendo a lo largo de todos los meses. Bien, en enero del 2020 teníamos casi 1.000 siniestros declarados. Nuestro objetivo de productividad por FTE es de 400 siniestros por FTE. El target o el objetivo que teníamos de, digamos, de dimensionamiento para hacer frente a todo este número de siniestros era de casi 25 FTEs con un mínimo, porque siempre tienes que tener un mínimo de 12 FTEs. Es decir, todos sabemos que simplemente el hecho de levantar la persiana tienes que tener unas mínimas condiciones para atender el servicio que vas a prestar. Y este mínimo, como digo, son estos 12 FTEs. Porque por la noche, aunque te entren muy pocas llamadas, no puedes tener solamente una persona para atender estas llamadas, porque le puede pasar cualquier cosa. Entre otras cosas, tener una necesidad fisiológica, por ejemplo, ¿no? Con lo cual tienes que tener un mínimo, por ejemplo, de 3 personas en el turno de noche, aunque el trabajo a lo mejor da para unos 75 o 2,25 como mucho. Bien, el número real que teníamos de FTEs en el mes de enero era deficitario, nos faltaba gente, contratamos gente en el mes de enero para paliar este déficit y si nos situamos ya en el momento del mes de marzo, que fue cuando ya se declaró el estado de pandemia, teníamos en ese momento prácticamente 22 FTEs para cubrir esta necesidad. Si vamos viendo la evolución de la necesidad de FTEs con el número de siniestros que se iban declarando, con el target de productividad, etcétera, etcétera, nos encontramos con que en el mes de noviembre o en el mes de diciembre del 2020 teníamos un exceso de FTEs de 8 personas. Si vamos a lo que es la línea de negocio, la línea de siniestros, perdón, de reembolsos, que es la parte de abajo de reimbursement, teníamos otras 8 personas en exceso. Con lo cual nos encontrábamos, como digo, con esta incertidumbre, con esta situación de que sin saber esto, cuándo va a durar, cuál va a ser el periodo en que se va a recuperar esta línea de negocio, por lo tanto va a volver a entrar carga de trabajo para todas estas personas, que de 22 FTEs, de 22 personas trabajando en este call center, prácticamente nos sobraban 16. Bien, si seguimos avanzando en la presentación, por favor, saltamos esta también. Bien, entonces, como os decía, aquí teníamos una doble incertidumbre, un doble dilema, desde un punto de vista de P&L, desde un punto de vista de cuenta de explotación y desde un punto de vista, como digo, humano o de responsabilidad social corporativa, si queréis, ¿no? Claro, desde un punto de vista de cuenta de explotación, mantener un exceso de 16 personas, 16 FTEs, tiene un impacto muy grande en cuenta de explotación. Desde un punto de vista humano, desde un punto de vista de grupo, desde un punto de vista de responsabilidad social, prescindir de estas personas sin más acogiéndonos a una causa objetiva como es la desaparición prácticamente de esa línea de trabajo, de esa línea de negocio, pues también era un dilema importante porque desde luego no es extraordinariamente ético ni casa con nuestros valores, ni casa con los valores que ARAC trabaja y que intenta imbuir y que intenta compartir y que sean compartidos por toda la plantilla en todos los países del mundo en los que estamos trabajando. Uno de los valores, por ejemplo, es el juego justo, el fair play. Finalmente, entonces, ¿qué decidimos hacer? Pasamos, por favor.
Bien, pues en la medida de lo posible, lo que hicimos fue reubicar a todo el personal en otros departamentos, a todo el personal que podíamos en otros departamentos que sí seguían teniendo pues una carga de trabajo importante porque el negocio no se paró, lo único que se paró, recordad, fue la Administración de Justicia y los juzgados, pero el mundo siguió funcionando. Entonces pudimos reubicar a todo el personal no imprescindible para gestionar las colas de siniestros que teníamos y los IBNRs, por supuesto, de asistencia en viaje en otros departamentos. Lamentablemente los contratos temporales no los pudimos renovar y cuando se extinguieron, pues sencillamente no los pudimos renovar y por supuesto, pues no contratamos nuevo personal para la campaña de alta estacionalidad de verano o de Navidad. Bueno, esto fue lo que finalmente decidimos y si pasamos a la siguiente, el final feliz de la historia es que afortunadamente a 31 del 12 del 21, es decir, al cierre del 2021, la verdad es que nos honra mucho decir que somos 60 personas más o éramos 60 personas más, ahora incluso unas cuantas más que en marzo del 2020. Bueno, pues esto es nuestra experiencia, por lo menos la experiencia en estos dos ámbitos, el de el alquiler o la protección del alquiler o del impago de alquiler y de los gastos jurídicos de los desahucios, en este producto fundamentalmente que es Araca Alquiler, y en asistencia a viaje a personas. Muchísimas gracias por la atención que hayáis prestado y, por supuesto, pues cualquier pregunta, cualquier duda que os pueda surgir, estoy a vuestra disposición.